Muy bien. A continuación, vamos a trabajar a través de esta conferencia con el tema de interacción de fármacos. Haciendo un poco la semblanza de este tema realmente mm, requiere de darle una mirada a lo que es la seguridad de los fármacos. Habíamos observado que la seguridad se mide en base al número de RAMs, es decir, a menores reacciones adversas que tiene un medicamento, la seguridad de un medicamento aumenta. Muchas de esas reacciones adversas resultan de este tema, del tema de interacciones de fármacos. Por ende, cuando se toca el tema de interacción de fármacos, el resultado final muchas veces termina en reacciones adversas, ya sea por generación de cambios en uno de esos dos medicamentos, porque normalmente para una interacción de fármacos se requiere mínimamente dos medicamentos, y con esto uno de ellos pueda generar una mayor, una mayor toxicidad, es decir, una mayor concentración de, diríamos, una concentración sérica que demande pues una escala mucho más allá del efecto, es decir, conllevar a la toxicidad. Entonces, es muy importante este tema de interacción de fármacos, justamente para poder entender de qué manera un fármaco A con un fármaco B puedan estar resultando en una reacción adversa. Vamos a ir sostenidamente dándole una mirada cada vez más sustanciosa a lo que es este tema. Fíjense, allá por el año 2010 resultaron mm, reportándose algunas manifestaciones, entre ellas principalmente el uso de la aspirina de 100 miligramos, juntamente con el ibuprofeno de 400 miligramos. ¿Qué sucedió? Los reportes que daba la Organización Mundial de la Salud mencionaba que usados concomitantemente generaban un fracaso en la cardioprotección. Entonces, situándonos un poco en el quehacer normal de la aspirina de 100 miligramos, esta aspirina de 100 miligramos lo que hace es actuar como un antiagregante plaquetario, es decir, generar un efecto denominado cardioprotección. Sucede que cuando la aspirina de 100 miligramos es prescrita, muchas veces el paciente, por algún problema inflamatorio o algún problema febril o algún problema ligado a dolor, recurre al uso por automedicación de determinados antiinflamatorios no esteroideos. Entre esos antiinflamatorios no esteroideos, en este caso denominados también AINES, tenemos el caso del ibuprofeno. El ibuprofeno, como bien se menciona aquí, este ibuprofeno que tiene características ya antiinflamatorias, ¿correcto? Es en este caso el ibuprofeno de 400 miligramos, que cuando se administra concomitantemente con la aspirina de 100 miligramos, lo que va a hacer este ibuprofeno es generar, ¿qué cosa? Un desplazamiento del sitio por donde se une la aspirina de 100 miligramos. ¿Y eso qué va a acarrear? Esto va a acarrear en que la aspirina ya no cumple el papel como cardioprotector. Eso, lógicamente, da como resultado un fracaso en la eficacia de la aspirina. Y es un paciente muy susceptible al infarto. Lo recomendable aquí, por ende, es que nunca se deben tomar juntos. Debe haber un espacio de tiempo entre un fármaco y el otro. Normalmente ese tiempo está respaldado por el tiempo de vida media de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, se está tomando la aspirina en primer lugar, más o menos esperar entre 2 horas aproximadamente para poder tomar el otro fármaco, que en este caso es el ibuprofeno. Y si es viceversa, si en primer lugar se toma el ibuprofeno, esperar aproximadamente 8 horas, que es el tiempo de vida media de el ibuprofeno, para recién tomar la aspirina de 100 miligramos. Bajo esas condiciones, minimizaríamos esta interacción. Entonces, estamos observando que una interacción farmacológica o una interacción de medicamentos, mínimamente se requieren dos medicamentos. Pero también, ojo,
estas condiciones ameritan que en una polifarmacia, es decir, en pacientes que están tomando más de 2 fármacos, 3, 4, lógicamente, el potencial de generar interacciones de medicamentos, lógicamente, va a aumentar. ¿En qué tipo de pacientes normalmente observamos polifarmacia, es decir, un aumento en el uso de diferentes medicamentos? Esto normalmente, en primer lugar, en pacientes hospitalizados. Número 2, en pacientes de la tercera edad, es decir, pacientes geriátricos, aumenta también. Entonces, allí nace siempre la posibilidad de observar interacciones de medicamentos que conlleven a reacciones adversas. Dicho esto, podríamos entonces definir que una interacción de medicamentos es una modificación cuantificable en magnitud o duración de la acción de un medicamento por la administración concomitante o previa de una sustancia. Entonces ya queda aclarado el tema de interacción de medicamentos. Por ende, cada miembro, en este caso de cada par de medicamentos, uno debe ser un medicamento blanco y el otro el medicamento precipitante. Lo que sucede es que el precipitante lo que hace sobre el blanco es aumentar o disminuir la concentración del fármaco blanco. ¿Correcto? Entonces, esa es la situación para una interacción de medicamentos. Existen algunos tipos de interacción medicamentosa. En muchas escuelas, la americana y la europea, se ha clasificado en 3 tipos de interacción. De tipo farmacocinético, de tipo farmacodinámico y de tipo farmacéutico. Fíjense que la definición para la de tipo farmacocinético es aquella que cambia en la concentración de un medicamento. La definición de efecto farmacodinámico es aquel cambio en el efecto del medicamento. Miren, una cosa es la concentración, que es hablar de farmacocinética, y otra cosa es hablar de el efecto propiamente dicho. Luego vamos a ir observando algunos ejemplos que aclaren mucho mejor estas definiciones. Mientras que el efecto o interacción medicamentosa de tipo farmacéutica, hablamos cuando hay administración de sustancias que coprecipitan una con otra. Normalmente se da in vitro, es decir, utilizo el fármaco en inyectable en una jeringa y jalo en la misma jeringa el otro inyectable. Normalmente se produce allí. O si estamos hablando en pacientes hospitalizados por lo cual se administra dentro de la solución salina fisiológica diferentes medicamentos, también me garantiza que dentro de esta solución esos medicamentos puedan generar una interacción de tal manera que se elimine el efecto de uno de esos medicamentos. Aquí algunos ejemplos prácticos con sus resultados y respuestas. Tenemos para este lado, se propone el ejemplo del bicarbonato de sodio con la adrenalina. Una interacción farmacodinámica será una interacción farmacocinética o interacción farmacéutica. En este caso, el bicarbonato con la adrenalina, cuando se utiliza in vitro, es decir, fuera del organismo, ¿sí? La adrenalina en medio básico, que es el medio del bicarbonato, van a generar una interacción farmacéutica. En el caso del diazepam y el alcohol, fíjense, un paciente que utiliza el diazepam, este es una benzodiazepina que tiene características neurodepresoras, más alcohol, que es otro neurodepresor, lo que va a generar es una interacción farmacodinámica. Tercero, en el caso del jugo de la toronja, que se administra juntamente con estatinas, fíjense, las estatinas es un grupo que se utiliza muchísimo para reducir el colesterol, le llaman también hipolipemiante. Más jugo de toronja, va a ocurrir una interacción farmacocinética. Observen este detalle. El jugo de toronja presenta un fitocomponente, es decir, es un componente que está dentro de la toronja, llamado bergamotina. La bergamotina lo que hace es inhibir el metabolismo de la estatina. ¿Qué va a suceder? Cuando se inhibe el metabolismo, ya no se metaboliza, por ende, la cantidad de estatina aumenta su concentración a nivel de sangre. Y por ende, hablamos de una interacción farmacocinética.
observar que las interacciones farmacocinéticas pueden ser por absorción, por distribución, por metabolismo o por excreción. Ahí vamos a encontrar una realidad. Cualquiera que ocurra, hablamos una interacción farmacocinética. Aquí tenemos el uso del nimodipino. Este es un fármaco que bloquea los canales de calcio, ¿sí? Se utiliza como, en este caso, muchas veces al bloquear el canal de calcio, podríamos utilizarlo en stroke, es decir, en problemas cerebrovasculares, ¿sí? Y la fluoxetina, que eso es un fármaco antidepresivo. Este fármaco es un inhibidor enzimático. ¿Qué quiere decir? Al inhibir las enzimas que están en el hígado, el fármaco, ¿qué va a suceder? Viene el nimodipino, ya no se metaboliza y por ende aumenta su concentración sérica, aumenta su concentración en la sangre. Y esto lógicamente va a acarrear problemas en el paciente por ese aumento de concentración. Por ende, al ser una interacción de metabolismo, es una interacción farmacocinética. Rifampicina, sabemos que este es un fármaco que se utiliza en la tuberculosis como inductora enzimática más anticonceptivos. ¿Qué va a ocurrir? La rifampicina aumenta el número de enzimas en el hígado. Como aumenta el metabolismo, cuando los anticonceptivos, una paciente que le esté utilizando y a la vez esté tomando la rifampicina, los anticonceptivos rápidamente se van a metabolizar. Y como se metabolizan rápidamente, va a disminuir la concentración en sangre y por ende, ¿qué cosa va a ocurrir? Hay un fracaso del anticonceptivo y hay mayor riesgo de concepción. Entonces, hablamos también de una interacción farmacocinética. Entonces, observamos que las interacciones farmacocinéticas, ya hemos dicho, pueden ser por absorción, pueden ser por distribución, por metabolismo y por excreción. ¿Correcto? Entonces, el papel, lógicamente, en el hígado, vamos a observar, es lo más resaltante, pero no tan, diríamos, no podríamos dejar de lado a las interacciones por absorción, por distribución y por excreción, que también tienen un respaldo hoy en día. Vamos a ver las interacciones por absorción relacionadas al pH. Fíjense, en rojo tengo un fármaco llamado ketoconazol. El ketoconazol es un fármaco antimicótico. Se utiliza muchísimo para los hongos. Y luego en azul tengo el ketoconazol más sucralfato. Fíjense. Y en verde tengo el ketoconazol y la ranitidina. ¿Qué cosa es el sucralfato y qué cosa es la ranitidina? Estamos observando antiácidos, que lo que van a generar básicamente son cambios en el pH. Es decir, para que el ketoconazol se absorba bien, tiene que prevalecer un medio ácido en el estómago. El sucralfato y la ranitidina, correcto, son fármacos que lo que hacen es afectar el pH, son antiulcerosos. Lo que van a hacer es que la concentración del fármaco ketoconazol en sangre cada vez va a ir disminuyendo. Entonces, la mejor interpretación es que el ketoconazol se debe administrar en medio ácido para que se absorba bien. Normalmente se le menciona que este ketoconazol se debe tomar juntamente con limonadas. Ojo, sin azúcar. Por ende, hay algunos otros casos, por ejemplo, en las quinolonas. Me estoy refiriendo al ciprofloxacino. El caso del ciprofloxacino, cuando se administra concomitantemente con antiácidos, ojo, que contienen aluminio, magnesio, el zinc, el fierro, la misma leche, todos estos elementos ditrivalentes lo que van a hacer es complejar al ciprofloxacino, es decir, a las quinolonas. Al formar complejos, disminuye su absorción. Y al disminuir la absorción del ciprofloxacino, que como sabemos es un antibacteriano, la infección ya no va a ser controlada. Por eso es importante cuando tengamos a la mano un ciprofloxacino que fue prescrito por el médico, es importante tomarlo con abundante agua. Lo correcto es más o menos 200, una cantidad de 200 mililitros a 250 mililitros. Esa es la cantidad como para poder disolver de una manera adecuada justamente el ciprofloxacino. Lo mismo sucede con las tetraciclinas. Las tetraciclinas cuando se toman también con antiácidos
elementos di y trivalentes, aluminio, magnesio, calcio, zinc, entre otros, también forman complejos. Esos complejos se llaman quelatos y por ende ya no se absorben y la infección continúa. También tenemos aquí interacciones por distribución. Fíjense, hablamos de dos fármacos. El piroxicam, fíjense, se une el 99% a nivel de proteínas plasmáticas. Mientras que cuando se utiliza la warfarina, este es un anticoagulante, lo que va a ocurrir, observen lo siguiente, es que el uso entre el piroxicam y la warfarina puede incrementar ¿en qué cosa? En 3 a 4 veces la concentración plasmática de, en este caso, de el piroxicam. Esto, lógicamente, estamos observando de que la warfarina con el piroxicam va a generar un desplazamiento de uno de esos fármacos. Es muy importante. Y ahí va tarea para ustedes. Necesito saber, ¿quién aumenta esa concentración plasmática? ¿Será el piroxicam o será la warfarina? ¿Quién es el fármaco blanco y quién es el fármaco precipitante? Necesito que lo lean. También tenemos el caso a nivel hepático y a nivel gastrointestinal. Sucede de que existen, en este caso, enzimas que pueden ser inhibidas o inducidas y pueden generar, en este caso, el aumento o disminución del fármaco blanco. Aquí estamos, miren, observando de que un fármaco, cuando se administra conjuntamente con un inhibidor enzimático, la concentración del blanco, ¿qué cosa va a suceder? Va a comenzar a aumentar. Es lógico, porque el fármaco blanco, el fármaco precipitante, al inhibir el metabolismo, lo que se va a generar es el aumento de la concentración sérica del fármaco blanco. Aquí estamos viendo una inhibición enzimática. Miremos el segundo caso. Un fármaco, aquí está el fármaco blanco, comienza a disminuir. ¿Y por qué? Porque se utilizó concomitantemente con un fármaco inductor enzimático. ¿Qué sucede con este precipitante, este inductor enzimático? Al aumentar, en este caso, el inductor enzimático aumenta el número de enzimas hepáticas o gastrointestinales. ¿Qué va a ocurrir? Que el blanco al venir por aquí y al encontrar mayor cantidad de enzimas, va a disminuir su concentración en sangre. Y por ende, al disminuir su concentración en sangre, ya no cumple su papel, disminuye su eficacia. Farmacodinámicamente, encontramos dos tipos de interacción. Ojo, farmacodinámicamente. Interacciones sinérgicas e interacciones también, en este caso, representadas como antagónicas. A la vez, estas interacciones antagónicas pueden ser competitivas y no competitivas. Miremos. Una de las clásicas interacciones farmacodinámicas sinérgicas tenemos a los depresores del sistema nervioso central. El usar el diazepam, este es un depresor, con este caso con el alcohol, que es otro depresor. ¿Qué es lo que va a generar como resultado? Trastorno de la capacidad psicomotora, somnolencia, estupor, depresión respiratoria, coma y hasta la muerte. Por ende, es importante que cuando se prescribe el diazepam se debe tomar con agua, nunca con alcohol. El caso del sulfametoxazol más el trimestoprim, estamos hablando del fármaco llamado cotrimoxazol, como genérico, nombre comercial, el Bactrim. Ambos, fíjense, ¿es una interacción farmacodinámica sinérgica? Sí. Acción bactericida también. Aumenta la eficacia antibacteriana también. Esta es una interacción benéfica. Con esto quiero decirles que no todas las interacciones farmacológicas son no benéficas. También hay interacciones benéficas. Aquí estamos encontrando una. El sulfametoxazol más trimestoprim. Siguiente, interacciones antagónicas no competitivas. Tenemos, por ejemplo, los antihipertensivos y los AINES. ¿Qué sucede? Los AINES, al generar una disminución de prostaglandinas, lo que van a generar sobre los antihipertensivos, ¿qué cosa va a hacer? Que se disminuya a la vez
la eficacia del antihipertensivo. No es recomendable utilizar un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco juntamente con un antihipertensivo. ¿Qué va a ocurrir? Que el antihipertensivo ya no va a ejercer su eficacia. Por ende, es necesario siempre un distanciamiento entre uno y otro fármaco antihipertensivo. En este caso, entre el antihipertensivo y el fármaco antiinflamatorio no esteroideo. Tener en cuenta siempre ese detalle. Es una interacción que lamentablemente ocurre a diario, sobre todo en pacientes de la tercera edad. El uso de hipnóticos, por ejemplo, el mismo diazepam, el alprazolam, juntamente con la cafeína. Uno activa la cafeína y el otro inhibe, es decir, deprime. Entonces, se puede observar una oposición a la hipnosis. Los antídotos en general son un tipo de interacción competitiva antagónica. Recuerden bien, son un tipo de interacción antagónica competitiva. ¿Qué estamos observando? Por ejemplo, si hay una intoxicación por diazepam, su antídoto es el flumazenil. Compite justamente por el receptor del diazepam. ¿Pero en qué condiciones se suele dar una intoxicación por diazepam? Puede ser un paciente que ya no quiere saber absolutamente nada con su vida. Entonces, como está deprimido, este paciente comienza a abusar no solo de intoxicación por diazepam, puede utilizar otro tipo de sobredosis. Pero en el caso específico de una sobredosis de diazepam, su antídoto es el flumazenil. Ese mismo paciente puede intoxicarse por insecticidas, es decir, órganos fosforados. Puede utilizar mucha cantidad de insecticida justamente para terminar con su vida. ¿Cuál es el antídoto? Como los insecticidas órganos fosforados aumentan la tasa de acetilcolina, la atropina resulta siendo, en este caso, su antídoto. Tener muy en cuenta el efecto antidótico de la atropina en pacientes intoxicados por insecticidas llamados organofosforados. En el caso de la sobredosis de morfina, puede ser el fentanilo o puede ser la meperidina, estos opiáceos, se le llama así porque son derivados del opio o amapola, estos fármacos que son muy utilizados dentro del ámbito analgésico, su antídoto básicamente es la naloxona. Correcto. Entonces, aquí estamos hablando de interacciones antagónicas competitivas llamadas también antídotos. Para todo ello, lógicamente, necesitamos algunas fuentes de referencia que nos van a medir el grado de interacción de un fármaco con otro. Una de ellas, de estas fuentes internacionales, es el Drug Interaction Facts y el otro es el Operational Classification System. Vamos a ir viendo de estas dos bases de datos cómo es que podremos ir ejemplizando. En este caso, en la parte superior es el fármaco blanco y en la parte inferior el precipitante. ¿Qué sucede cuando un paciente está tomando warfarina, que es un anticoagulante, y le va a sumar antifúngicos, es decir, antimicóticos, azoles, así es el grupo, por ejemplo, es el ketoconazol o el fluconazol, se le administra eritromicina, o tal vez el metronidazol, o tal vez el cotrimoxazol? Lo que va a generar es que la warfarina va a incrementar su concentración. Aumenta su concentración. Y les comento, la warfarina es un fármaco de estrecho margen terapéutico. Con esto, lógicamente, su toxicidad va a aumentar. ¿Y qué puede observarse? Aumenta el sangrado. Hay que tener mucho ojo cuando se administren con estos fármacos. Hacia este costado observo que la monitorización, le llamamos INR, es el índice, el ratio normalizado internacional. Eso es un indicador que se mide a la warfarina, que debe estar entre 2.5 y 3.5. Cuando se administra con estos fármacos, lo que va a generar es aumentar el INR. Es decir, más de 3.5 puede estar en 4, 4.5. Y eso es clave para observar, ¿qué cosa? Sangrado. Entonces aquí lo estamos viendo, normalmente es que los fármacos anteriormente mencionados disminuyen el metabolismo hepático, lo bloquean y bloquean también la flora intestinal, de tal manera que hace que la warfarina aumente su concentración y de esta manera volverse más tóxico.
Tenemos a la carbamazepina. Esta carbamazepina es un fármaco antiepiléptico. ¿Y qué sucede? Cuando se administra juntamente con eritromicina o claritromicina, fíjense, estos son dos antibióticos, o tal vez con la isoniazida, la carbamazepina aumenta su concentración. Y esto, lógicamente, hace que este fármaco también está ligado a aquellos fármacos de estrecho margen terapéutico, aumente su toxicidad. Me van a ubicar cuáles son las reacciones adversas cuando se aumenta la concentración de carbamazepina en la sangre. Me lo van a leer, por favor. También tenemos a los anticonceptivos orales. Fíjense, como fármaco blanco. ¿Qué sucede? Habíamos visto con la rifampicina. La rifampicina lo que hace es, ¿qué cosa? Inducir enzimas. Aumenta la concentración de las enzimas. Es decir, hay un mayor metabolismo para los anticonceptivos orales. De tal manera que los anticonceptivos orales, disminuyen su concentración. Y al disminuir su concentración, desde luego, ahora son ineficaces. Por eso es importante recomendar un método alternativo anticonceptivo. Lo mismo sucede con tetraciclinas y lo mismo también sucede utilizando algunos derivados de penicilinas. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho criterio al momento de utilizar este tipo de fármacos que interactúan unos con otros. El caso de los antiácidos, ¿sí? Las sales de hierro, de fierro, los derivados lácteos, el yogur, la leche, juntamente con quinolonas como el ciprofloxacino, el norfloxacino, el ofloxacino y las tetraciclinas habíamos visto, se quelan. Hay formación de complejo. ¿Qué hace ello? Que ya no se absorban. Y al no absorberse, los antibióticos, estos antibióticos que estamos aquí observando, ya no van a llegar al sitio en donde tienen que ejercer su acción como antibióticos. Y por ende va a haber un fracaso farmacológico, un fracaso de ese medicamento. ¿Qué es lo que se recomienda? Que estos antibióticos se suelan tomar solo con agua. Es muy importante ver que los fármacos no necesariamente interactúan entre ellos. También muchos de ellos interactúan con la parte alimenticia. Fíjense, ¿qué caracteriza a los elementos de hoja verde? Fíjense, podríamos decir el coliflor, tenemos a las espinacas, col, repollo, entre otros. ¿Qué podemos decir? Estos elementos de hoja verde contienen vitamina K. ¿Qué sucede? La warfarina, para ejercer su efecto anticoagulante, lo que hace es competir con una enzima que está en nuestro organismo, que es la que, en este caso, tiene el papel de generar, ¿qué cosa? Acción sobre la vitamina K. Si un paciente que está siendo anticoagulado con warfarina excede el consumo de alimentos ricos en hoja verde, lo que está ingresando es cada vez más sustrato de vitamina K. Ojo, la vitamina K es antihemorrágica. Por ende, cuando ingrese la warfarina, va a competir con mayor cantidad de sustrato de vitamina K. Y esto va a repercutir en un fracaso farmacológico de la warfarina. Es decir, ya no va a tener eficacia como anticoagulante. Lo que se recomienda es que mientras un paciente esté siendo anticoagulado con warfarina, se minimice el consumo de vegetales de hoja verde. En ello hay que tener un especial cuidado. Muchísimas gracias.